¿Nos atreveríamos a juzgar a un lobo por comerse una oveja sabiendo su naturaleza o viéndolo desde afuera, comprendiendo que cada quien pues tiene su naturaleza? ¿Y nos atreveríamos a juzgar a un lobo? Fíjate, si no sucede así, de repente prendemos la tele, vemos las noticias, estos tienen un editor, estos pasan un proceso, un filtro para saber qué se publica y cómo se dice. Entonces nosotros vemos una noticia, vemos injusticias, nos presentan injusticias y nos vamos convirtiendo en juzgadores de situaciones, juzgadores de cosas, juzgadores de personas y sin más ni más, si seguimos por ese proceso, en la vida nos podemos volver unos juzgadores profesionales. Pareciera que al sistema le interesa que nuestra energía esté enfocada ahí, en volvernos juzgadores, en estar juzgando a la gente. Y mira, si no ha pasado así a través de la historia también, porque en unos inicios, con esta relación de los primeros habitantes con la divinidad, pues crearon sus propios cultos, sus propios ritos, sus propios lenguajes, códigos para entablar comunicación con su divinidad, para expresarse lo que sentían, lo que pensaban o cómo lo veían con respecto a lo que ellos consideraban era su divinidad, cómo lo vivían. Pasa el tiempo, hay guerras, algunos invaden a otros, los que invaden y triunfan imponen creencias, imponen religiones, y así algunos los van conservando, otros los van perdiendo totalmente. Llegamos a nuestra era y hay una lucha fuerte, política, de subsistencia también, donde ya había un sinfín de información, de cultos, de creencias ancestrales. Entonces se recopila, se reestructura y se restringe a la vez estos cultos y estas creencias a esas personas que vivían en el campo. Vivir en el campo en ese entonces era de paganus. Esa es la palabra original de pagano. Entonces nosotros nos alarmamos porque quien domina hoy en día, en algún momento de la historia, con Constantino, en el año 300, decidió precisamente Constantino que pagano era un término despectivo religioso, quien no iba acorde o con lo que se estaba estipulando a los acuerdos que ellos llegaron para unificar una religión monoteísta. Y no solamente el catolicismo, también el islam es monoteísta. Entonces, después pagano cobra o surge otro contexto donde paganos es quien adora a deidades no reconocidas o a demonios, como se les empieza a llamar. Entonces van en contra de este monoteísmo que se estipuló. Y estas personas, pues es por decir ahora provincianos que vivían en los campos, de acuerdo a estas luchas ideológicas y religiosas, no les llega la información a tiempo. Entonces ellos siguen adorando y haciendo sus cultos, adorando a sus creencias, sus deidades, a los espíritus de la naturaleza o a sus religiones ancestrales. No les llega esta información al mismo tiempo que se da en el concilio de Nicea en el año 300, al cual convoca por primera vez Constantino. Entonces se les denomina pagano a estas personas que no entran dentro del nuevo acuerdo establecido de esta religión monoteísta que creen, que estipulan que hay un solo Dios verdadero. Entonces cobra otro contexto, se transforma, eso es lo que viene a ser pagano, y pero en su origen la palabra simplemente hacía alusión a la gente que vive en el bosque, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser, Saber y Hacer. Les damos la más cordial bienvenida y te doy la bienvenida aquí al programa, amigo Mahadep. ¿Qué tal? Muchas gracias, Odiseo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas en casa.
Esperemos que tengan una tarde muy agradable compartiendo de estos temas. Y pues el día de hoy muy interesante, pues porque todos al día de hoy tenemos celebraciones, rituales que hacemos y muchas veces no sabemos que su origen pues no tiene nada que ver con la forma en que actualmente nos lo comparten, ¿no? Su origen puede ser muy diferente, o lo ocupaban de una manera muy diferente, a veces como ofrenda, a veces como con otro significado muy distinto, y ahora simplemente la sociedad lo asume como un paradigma, ¿no? Como algo que se hace, que se celebra, pero realmente muchas veces no conocemos el contexto, el trasfondo, de dónde surgen todas estas raíces, del por qué se llevan a cabo ciertos rituales o celebraciones. Se va olvidando, se va quedando a través del tiempo la historia. Las historias de civilizaciones más antiguas se van quedando en el tiempo, pero no totalmente se olvidan, siendo así que todavía se retoman en la actualidad. Hay quienes retoman estos ritos, estos cultos, estas celebraciones, y hay quienes primero las rechazan, después aprovechan porque principalmente tenía algo astrológico energético, ¿no? Por el cual se celebraba precisamente en un día en específico. Entonces, pues primero decimos, no, es pagano, bueno, las religiones monoteístas, y después dicen, bueno, sí, o sea, es un día energético, la gente ya trae esa inercia, ya está habituada a celebrar, ya está habituada, ya se reúne, ya hace una festividad. Pues bueno, pues ahora cambiémoslo por algo que tenga que ver con nuestra identidad, ¿no? En este caso, los santos, que pues estas personas, esto que consideran santidad, pues también ellos mismos, bajo su criterio y sus normas, los nombran santos de acuerdo a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y que hayan cumplido también, bueno, ciertas condicionantes, que cierto grupo de personas haya dado fe de su existencia, de que haya vivido en santidad, y qué significa esto, y en algunos de los casos que haya realizado, y también haya habido testimonios según esto de algunos milagros, que haya hecho un bien a una comunidad. Entonces pues se le canoniza, como se dice, o se le santifica, y se nombran santos, ¿no? Entonces se van encajando en estas fechas que ya existían, y el por qué se festejaba precisamente en este día a tal hora. Pues bueno, eso trae una inercia de miles de años atrás, y que diferentes culturas le han cambiado el nombre, pero que finalmente esa inercia, ese rito, ese festejo ya trae una fuerza, no de 2000 años para acá, sino de miles de años atrás, ¿no? Sí, y lo importante es que hay veces que podríamos estar incluso muy como apegados a una tradición, simplemente por eso, porque es como se ha hecho siempre, pero a veces ignoramos datos importantes, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente un dato precisamente que para nosotros en general, católicos, cristianos, ¿no? Lo que es la mayoría del pueblo mexicano, en cuanto a la fecha, por ejemplo, del nacimiento de Cristo, ¿no? Que se data, o que celebramos en 25 de diciembre, y todos damos por hecho que eso es una fecha real y que así fue. Pero si te pones a leer fechas de nacimiento de otras personalidades importantes en el mundo, como un Krishna, por ejemplo, y así como esos te puedo nombrar otros 10, Mitra, ¿no? Casualmente nacen el mismo día, ¿no? Entonces, como que para curiosidad o casualidad, pues es como demasiada, ¿no? Entonces, más bien, no necesariamente son las fechas en que ellos nacen. De hecho, si nos vamos a estudios como muy fundamentados y que realmente te aportan información histórica y astrológica y de posición de los astros y todo esto, realmente te darías cuenta que pues no necesariamente son las fechas, ¿no? Donde para nosotros son así como demasiado importantes. Entonces se datan otras fechas en los nacimientos
de personalidades que mueven al mundo. Pero pues por alguna razón que desconocemos, los alinean todos a la misma fecha y es algo como que se viene repitiendo en distintas culturas, contextos, ¿no? Con algún fin en particular, ¿no? Y que muchas veces puede ser con este control que siempre, ¿no? O sea, sí creo que de trasfondo trae mucho el tema del control, ¿no? Digo, no quitándole la validez o histórica o espiritual al personaje. Digo, yo soy uno de los primeros devotos del Maestro Jesús, pero no necesariamente todo lo que nos dicen tal y como nos lo dicen se apega, y son celebraciones, rituales que traemos a la actualidad, pero que no necesariamente en su contexto original fueron tal y como ahora nos los presentan y como los vivimos y damos por hecho. Sí, precisamente lo que acabas de mencionar, el 25 de diciembre, astrológicamente sucede algo con el Sol, ¿no? Que el Sol cobra una importancia, la astrología, muy relevante en todas las culturas a través de los tiempos, por esta energía solar y lo que representa, el poder que representa el dios Sol, ¿verdad? Entonces, no se sabe en realidad la fecha exacta del nacimiento de Yeshua. Sin embargo, se le adjudica el 24, como se le han adjudicado no solamente a él, como bien lo dijiste, a Krishna, a Mitra, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de personajes importantes a nivel espiritual a los cuales pues se les vincula con esta fecha, aunque no necesariamente hayan nacido ese día, pero se plantea que nacieron en ese día para que entre en esta cuadratura, en este encuadre astrológico de estos cambios energéticos que se dan y que todo vaya cobrando fuerza. Y como bien lo dijiste, las festividades se van mecanizando a través de los tiempos. Hay pueblitos que tienen su santo patrón del pueblo, ¿no? Cada pueblito. De hecho, hay un dicho muy famoso: a cada santo se le llega su fiestecita, algo así, ¿no? Entonces, cada pueblo tiene su santo patrono. Y por lo regular, pues tienen su fecha específica. Empiezan, yo creo que en Semana Santa, ¿no? Pues a partir de ahí empiezan como a celebrar los santos de cada pueblo y hacen la fiesta del año. En la mayoría de los pueblos es la fiesta del año, donde si todos están peleados o no hay dinero, ese día hay dinero y todo el mundo se une para que la celebración se lleve a cabo. Entran en juego la pirotecnia, entran en juego muchas cosas, los famosos mayordomos, que es al que le toca cada año, y se van juntando. Entonces se va creando una inercia. Estas fiestas obviamente terminan, como me imagino que también en la antigüedad terminaban, con excesos. Hay gente que espera esa época para agarrar la borrachera de tantos días que dure la fiesta, o en vísperas también de la fiesta. Entonces la inercia se da y esas personas no son conscientes ni qué están celebrando. Simplemente es el momento ideal, oportuno de festejar, de liberarte y de decir, pues mira, todo el pueblo está de acuerdo en que hoy se va a festejar. Entonces se va perdiendo mucho. Por otro lado, hay quienes muy metidos en su religión tratan de dar el contexto de qué se trata, el por qué lo están festejando, y hay otros muchos más que lamentablemente en países latinoamericanos estamos rezagados por esta religión que no nos pertenecía. Sin embargo, ahora nos pertenece porque la trajeron cuando aquí había otras creencias, otro tipo de espiritualidad, llamémosle así. Entonces mucha gente, y principalmente esta religión que surge de un asunto político, tienden mucho a fanatizarse, a irse a los extremos, a pelear a muerte, a defender a muerte creencias. Y bueno, los casos que podemos hablar son muchísimos de exterminios de personas que van en contra de que se les impusiera esta religión. Exterminaron muchísima gente, ¿no? En el Medio Oriente hubo una disputa muy grande también. Quisieron exterminar a los musulmanes. Sin embargo, adoran al mismo Dios con diferente versión, pero quisieron exterminar a los musulmanes. En fin, de historias de estas no terminaríamos en semanas de hablar de historias, de injusticias, de gente fanática que
llegó a los extremos de armar guerras, de exterminar gente, de la muerte, porque no hay una comprensión. Cuando hay un fanatismo ya no hay una comprensión, ¿no? Ya se excede uno, ya se va uno más arriba de la nota. Y entonces, pues, en esas festividades de los pueblos, de repente vemos los excesos. Vemos gente que está esperando precisamente ese día porque todo se permite, ¿no? Se permite tomar, entonces muchos buscan sacar ventaja, pero si se desconoce el santito, todos acuden muy devotos a la iglesia simplemente a llevar ese rito repetitivo que ya se lo saben de memoria, en que consiste una misa. Si desconocen la historia del santito o la fuerza o la inercia, imagínense de miles de años de antes atrás, de quienes empezaron o quienes denominaron o quienes visionariamente consideraron los astrólogos que ese día era perfecto, la energía era perfecta para empezar a festejar ese día en conmemoración de algo, ¿no? Ahí están en Grecia los misterios de Eleusis, que son de los más importantes y que de dónde viene, ¿no? De salida del inframundo. De repente era la bienvenida a la primavera, en fin, a las 4 estaciones del año, y así se van replicando en otras culturas antes de que llegara el monoteísmo, ¿verdad? Sin embargo, ahora pues se van ajustando estas fechas, se van ajustando a la nueva tendencia, a lo que está rigiendo en este momento. Por ejemplo, una muy curiosa es Santa Elena. Todos celebramos a Santa Elena. ¿Y de dónde viene Santa Elena? Pues resulta que es la madre de Constantino, que Constantino era romano y que aparte Constantino convocó a este concilio, unificó, se creó la religión católica, pero él no era católico. Y tiempo después los sacerdotes, los dirigentes, hicieron un concilio para ver si se bautizaba, y se le bautizó, pero ya después de muerto, no estando en vida. Entonces, fíjense si no es una toma de pelo, si no fue un movimiento totalmente político. Y Santa Elena era su madre, ¿no? A quien se le atribuía. ¿Cómo ves, amigo? Y como esos hay muchísimos. Tenemos muchos ejemplos. De hecho, ahorita retomando un poquito este tema de lo que nuestros ancestros manejaban, pues precisamente aquí teníamos culto como tal a la muerte, pero en un contexto muy distinto, ¿no? Al que podríamos pensar muchas veces. Era más bien ese reconocimiento de que más bien la muerte no existe, sino era una transición. Y vamos a hacer una pequeña pausita para darle la bienvenida a nuestra invitada, Vane. Ya llegó Vane. Por favor, vente, Vane, por favor. Ay, gracias. Acomódate, por favor. Hola. Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenidísima, bienvenidísima. Hola. Encantados de tenerte por acá en el programa. Ay, muchísimas gracias, de verdad, Pues muchas gracias por haberme invitado, por permitirme estar con ustedes. Mahadev, Odiseo, me da mucho gusto, de verdad. A nosotros nos da más Placer, gusto placer. tener esta energía femenina. Y de una chica tan inteligente. Para compensar, ¿no? Sí. Bueno, dimos una pequeña introducción de lo que es el paganismo, porque decimos la religiosidad ahora, estas religiones monoteístas celebran o se adjudican ahora celebraciones que ellos le llaman paganos, pero explicamos un poquito de qué es pagano. Pero bueno, es el tema totalmente de Vane. Entonces dimos esta pequeña introducción. ¿Cuáles tú piensas? Bueno, nosotros mencionamos algunas, como por ejemplo la Navidad, el día de San Valentín. ¿De dónde vienen? Ok, sí, bueno, primero que nada estoy viendo aquí en pantalla que parezco un Gasparín, ¿no? Porque Sí. entonces se me fue la onda que traía claro. el verde. Pero entonces, bueno. pero eso es Pero el sí símbolo es de la real. magia, o sea, Sí. es magia real, ¿no? Sí es O sea, real. soy sacerdotisa, Wicca, entonces pues sí, ahí está la magia. Se camuflajea. Me camuflajeo, ¿no? Sí. Esto está buenísimo. Sí, pues fíjense bien, pues como ustedes saben, el paganismo finalmente pues es esta gente del campo, ¿no? Se dice de aquellos que están en contacto con la naturaleza, y justamente nos damos cuenta, sobre todo en Wicca, que todas las celebraciones, digo, la verdad es que sí, disculpen, pero la mayoría de las celebraciones, por lo menos que tenemos en nuestro calendario gregoriano, ¿no? Y que seguimos en el día a día o que seguimos a lo largo del año,
es justamente celebraciones que vienen del antiguo pueblo celta, ¿no? Que es justamente donde surge también la tradición de la Wicca. Entonces, este pueblo celta justamente pues celebraba, o lo que se realizaba eran diferentes momentos de celebración de siembra y de cosecha en la tierra, o momentos energéticos donde de alguna manera pues al sincronizarnos con esa energía de la naturaleza de la tierra, pues vamos entonces en una armonía, vamos viviendo armónicamente con esa energía, con esa fuerza. Entonces pues, como ustedes bien mencionan, efectivamente, la Navidad pues es una de ellas, ¿no? Que en Wicca, por ejemplo, en esta tradición se llama Yule. Y es precisamente, no como tal, la celebración de Navidad el 24 de diciembre, como la conocemos, sino el 21 de diciembre con la entrada del solsticio de invierno, ¿no? Que es el nacimiento del nuevo sol. Eventualmente se retoma esta idea porque recordemos que en muchas culturas ancestrales, pues justamente el dios sol, ¿no? Esta energía del renacimiento, pues celebraban el nuevo sol, el nuevo ciclo solar, ¿no? Que inicia justamente con ese momento del solsticio. Y a lo largo del año, pues se van manifestando diferentes celebraciones, y entre ellas también, por ejemplo, el 14 de febrero, viene de una celebración que se llama Lupercalia, que esa no es de Wicca propiamente, esa es romana, ¿no? Las Lupercalias o las Lupercales, justamente pues era la fiesta del lobo, ¿no? De la diosa lobo Luperca o de Luperco, que justamente hablaba como de un esquema de fertilidad, ¿no? Entonces en estas fiestas lupercales pues la idea o la intención pagana era salir y encontrar una pareja, ¿no? Encontrar como alguien justamente para de alguna manera pues sí, era un momento de mucha fertilidad, que es momento de fertilidad en la tierra. Entonces con esa celebración pues después surge, ¿no? El llamado Día de San Valentín, que pues no era como de un santo, ¿no? O sea, era más bien de un lobo, ¿no? Que además por eso los lobos, justamente, pues se dice que el lobo precisamente es uno de los animales más fieles que existe, ¿no? Porque el lobo tiene una sola pareja toda su vida, y cuando se muere esa pareja, ellos quedan en solitario, de ahí se conoce el lobo solitario, ¿no? Que jamás vuelve a estar como con alguna otra pareja. Y este tema del lobo aullándole a la luna, porque esta es una parte muy bonita y muy romántica. ¿Ustedes saben por qué el lobo le aúlla a la luna? No. ¿No? ¿Nunca se lo han preguntado? Pues justamente porque a través del aullido a la luna se dice que cuando un lobo está aullando es para encontrar a su pareja, porque sabe que del otro lado, en algún lugar, ese aullido va a llegar a la luna, y cuando llegue o se encuentre con el aullido del otro, se van a encontrar. Es como un llamado de amor. Entonces, por eso, en celebraciones paganas, de verdad, real, ahora en Lupercalia, el 14 de febrero, sí hacemos un ritual donde se aúlla, realmente, ¿no? Pero en ese sentido, y sí, yo sé que parece una locura, ¿no? Ustedes dirían que es lo que te iba a decir, oye, nosotros también debemos de salir a aullar, a ver qué. Exacto, o sea, sí, porque además, ¿sabes qué? Digo, si no encuentras por lo menos a alguiencito, como que te liberas, ¿no? Porque finalmente es encontrarte a ti mismo o a ti misma, ¿no? A través como de esa energía, que la energía de la luna pues es el femenino, es el interno, es el adentro, es tu propia esencia, ¿no? Es como la conexión contigo, pero pues es de algún modo. ¿Qué otra celebración? Pues el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño también tienen que ver con la tradición celta. El Día del Niño, por ejemplo, el 30 de abril se dice que es la noche de los Walpurgis. Walpurgis tiene que ver con una celebración antigua donde justamente se honraba o se celebraba la llegada o la apertura de portales para el reino de las hadas o el reino de la magia. Entonces se le llamaba a estas hadas gente pequeña. Entonces de ahí se tomó después que gente pequeña son los niños, pero en realidad los niños pues no tenían que ver con eso. O sea, era más bien las hadas con las que nos conectamos ese 30 de abril. Por eso es la celebración del Día del Niño, ¿no? El Día de la Madre también, el Día del Padre, ¿no? El Día de la Madre finalmente en mayo, porque en mayo hay una celebración también que se llama Beltane, que justamente es la celebración de la Gran Madre o de la unión, como de la energía femenina y masculina, que es diosa y Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, al unirse son los fuegos de Beltane, que es también como el fuego de la pasión, el fuego de la energía, el fuego de la protección, etcétera. Y en esa unión de los fuegos sagrados
se dice que en esas bodas o en esa unión de los dioses, pues justamente la madre o la diosa queda fértil, ¿no? Y queda como en este esquema de ser madre. Por eso en mayo pues se asume como el mes de la madre y junio el mes del padre, porque este sol que nació en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano alcanza su punto máximo, que si ustedes recuerdan, el solsticio de verano pues es el día más largo del año. Sí, sí. Es el momento donde el sol está como en su mayor plenitud, y este Dios Padre o este sol que nació en diciembre, al llegar a ese punto de máxima plenitud, entonces es el Padre que ofrece, que otorga, que da el calor, que da la protección, que da la fuerza, etcétera. Y de ahí también que el tercer domingo de junio sea el Día del Padre, porque es más o menos cuando cae el solsticio de verano, ¿no? ¿Y en qué momento se adopta todas estas situaciones, rituales, acá en Occidente, de este lado más de América, concretamente algunas de ellas en el contexto religioso? Ajá. ¿Por qué se adopta? Porque, bueno, recordemos que finalmente aquí en México particularmente, pues la mayor parte de la gente es católica, ¿no? Entonces justamente pues esta iglesia católica que es generada en Roma precisamente, los romanos en algún momento invadieron, ¿no? Por así decirlo, a los celtas, ¿no? Sí. Cuando estaban como en todo este esquema de la conquista y estaban expandiendo el imperio, entonces ellos invaden a los celtas, y en todo este esquema los dioses celtas eran tan fuertes o eran tan poderosos, había una devoción tan grande que lo que hacen es hacer como sincretismos, ¿no? Hacen sincretismos y entonces justamente retoman muchas de estas fiestas paganas en lugar de, ¿no? O sea, si no puedo quitarles pues la idea de que celebren algo, pues ahora en lugar de decir Dios fulano le voy a poner San fulano, ¿no? O Santa fulana, o lo que sea, ¿no? Entonces la gente, pues de alguna manera, así es como lo fue adoptando. Si no puedes con el enemigo, únete, exactamente, ¿no? Casi. Exactamente. Entonces, bueno, pues a partir de esa invasión, ¿no? Que la Iglesia Católica empieza a tomar toda esta fuerza, empieza a tomar como todo este poder. Recordemos también que en ese sentido, pues surgen los reyes católicos de España, ¿no? Que ellos ya tenían como una cercanía, una afinidad muy grande con el Vaticano, con la religión. Claro. Entonces, cuando llegan justamente estos españoles a México, ¿no? A la conquista de Anáhuac en aquel tiempo, pues en ese momento es cuando ponen sobre la mesa todas estas celebraciones, pero son celebraciones que ellos ya traían, que habían hecho como el sincretismo o habían tomado como de esas tierras, ¿no? Okay. Por otro lado, algo que es importante es que el pueblo celta se desarrollaba en lo que hoy es Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia, todo Reino Unido. Entonces, por la cercanía ya tenemos también con Estados Unidos. Cuando llega la invasión de Inglaterra a Estados Unidos, pasan como toda esa tradición de los celta, y después de alguna manera nosotros consumimos mucha tradición de Estados Unidos, ¿no? Finalmente esta figura de el Santa Claus, pues en realidad Santa Claus que nosotros conocemos rojo, en el origen no es rojo, es verde, y es un dios celta llamado Dagda, que justamente es el gran padre, dador, generador del caldero de la abundancia, el que da los regalos y el que justamente se celebra en diciembre, ¿no? Entonces, pues, como que muchas de estas figuras se tomaron y fueron como, o sea, creo que eso es interesante, vamos a adaptarlo, vamos a tomarlo así. Sí, sí es Papá Noel acá, pero también está en lo que es el huevo de Pascua, ¿no? Los huevos de Pascua también. Ostara, justamente Ostara, fíjense, eso es muy bonito. Ostara es una celebración que tiene relación con la primavera, se conoce como Ostara, y esos huevos vienen precisamente de una leyenda celta de una diosa llamada Eostre. ¿Quieren que se las cuente? Sí, pues claro. Ya estamos en eso. No sé si ya hablé mucho, porque además yo estoy bla, y creo que ya ni los dejo hablar. Pero qué penoso, pero bueno. Resulta que Ostre se dice, cuenta el mito,
que la diosa iba paseando, ¿no? Viendo que estaba todo congelado, porque además recordemos que en esta área donde estaban los celtas, pues siempre sí el clima es extremo y ahí sí se congela, ¿no? O sea, aquí no tenemos nieve porque tenemos maravilloso clima todo el año, pero hay lugares donde sí. Entonces dicen que cuando ella estaba paseando encontró a una niña y que la niña estaba llorando justamente junto a un árbol donde había encontrado un pajarito, que ese pajarito pues por el frío y la nieve y demás pues se había caído del árbol, se había fracturado su alita y entonces pues prácticamente se iba a morir. Entonces la diosa le preguntó a la niña, ¿por qué estás llorando? La niña le dijo, pues porque el pajarito va a morir. Y le pidió a la diosa que ella lo sanara. Pero la diosa le dijo, no, yo no puedo, o sea, los ciclos de la vida son los ciclos de la vida, ¿no? Y tenemos que aprender a vivirlos y a entender que dentro del esquema de la muerte, pues radica también la vida. Entonces, no puedo sanarlo, pero sí puedo transformarlo. Entonces le dijo, lo voy a transformar en una criatura que pueda habitar aunque esté la nieve. Y lo transformó en conejo. Entonces, por eso el conejo, que tenía además, ese pajarito tenía sus huevitos en su nido, el conejito, que en realidad era la pajarita, ¿no? Siguió cuidando a los huevitos, que son sus crías, ¿no? Y de ahí el conejo y los huevos. Viene de este mito, que en realidad el mito al final nos habla de la transformación, de para poder seguir adelante en la vida tenemos que aprender a transformarnos y es una transformación continua, ¿no? La que tenemos que estar generando para poder justamente pues lograr nuestros objetivos y lograr lo que queremos. Entonces de ahí el tema ahora del huevo y el conejo. No me cuadraba un conejo teniendo huevos. A nadie le cuadra. Bueno, pero fíjate, viene justamente de esto y es celta, ¿no? Y es interesante conocer la historia. Como bien lo dijiste, llegan los ingleses a Estados Unidos con esas tradiciones, nosotros estamos pegados, es el vecino, y también ellos festejan el Halloween, que también viene, o sea, el nombre no era así, pero es una tradición. El Halloween era el Hallows Eve, que es la fiesta de todos los santos, así ¿no? Es. Hallows Eve. Hallow Eve. Y el tema de Halloween es que justamente la noche del 31 de octubre, entre el 31 o 1 de noviembre, se habla justamente de la puerta entre los mundos, de un portal que se abre entre los mundos. Así como el 30 de abril se abre uno, su opuesto, porque todo siempre habla como de opuestos complementarios, ¿no? Su opuesto es la noche del 31 de octubre. En la del 30 de abril se abre al reino de las hadas. En la del 31 de noviembre se abre al reino de los muertos, ¿no? Entonces se supone, o la leyenda es que en esa noche justamente salen todos los difuntos, todos los muertos, todos, ¿no? Todos los seres desencarnados y van justamente en un esquema como de visitar, ¿no? a sus familiares, pero los van buscando. Entonces lo que se decía era que por eso tenías que poner una calabaza en la puerta, porque la calabaza representa a un dios también celta llamado Bran el bendito. Cuando hubo una guerra muy fuerte que tuvo Irlanda, justamente un gran guerrero para ellos era Bran, ¿no? Se dice que de hecho era un gigante. Y cuando Bran es de alguna manera capturado o tomado por los enemigos, lo desmembran y le cortan la cabeza. Entonces su cabeza, cuando su ejército la ve, la toma como estandarte, ¿no? Y la ponen porque decían que el poder de Bran era tal que justamente con solo llevar su cabeza, ellos seguían teniendo el poder y la protección de Bran, ¿no? De ahí la leyenda del jinete sin cabeza. O sea, ese ¿no? Que surge justamente de Bran el bendito, ¿no? Que también se dice que la cabeza de Bran está ahora en la torre, no me acuerdo cómo se llama este lugar en Inglaterra, que es un castillo donde está ahora justamente la familia. No me acuerdo, ¿no? Pero ustedes busquen ahí donde, porque se dice que ahí está todavía la cabeza, ¿no? Okay. La cabeza enterrada de Bran. Pues qué bien conservada debe estar. Y justamente, pues es que dicen que es todo lo que, eso es lo que le da el gran poder a la reina Isabel,
Bueno, pues las momias, ¿verdad? También tenían sus técnicas para conservarse. Exacto. Entonces se dice que justamente la cabeza de Bran se representa con la calabaza. Por eso se ponían las calabazas alumbradas en la noche de Halloween en las casas, porque es el símbolo de protección. Es decir, esa noche le pedimos a Bran el bendito que nos proteja, que nos cuide, y cuando salen todos estos seres del inframundo o todos estos desencarnados, no pueden entrar a mi casa porque está la cabeza de Bran ahí, o la imagen que es la calabaza. Por eso son como las calabazas, eso también diríamos, ¿eso qué? ¿No? Pues, ajá. Okay. Y tiene que ver precisamente con eso. ¿Y por qué la gente se disfraza? Porque también se decía que al salir todos estos seres pues, del inframundo, lo que sea, cuando ellos la gente que estaba viva lo que hacía era pintarse el rostro para que si te veía un desencarnado no te reconociera. O sea, era como, eres uno de los nuestros. Y entonces no te hacía nada. Entonces tú podías salir y pues andas pululando con los muertos por todos lados, pero pues como tú estás disfrazado es como, pues este es la banda, ¿no? Sí. Entonces ya no hay problema. Y de ahí se quedó la tradición del disfraz, ¿no? Que ahora pues ya la gente se disfraza a Frankenstein y lo que sea. Pero en aquel tiempo pues no, en aquel tiempo era solo como pues, maquillarse el rostro y ponerse algunas, pues como alguna túnica, ¿no? O algo como para no ser visto por estas energías negativas en esa noche. Y no, todo eso se practicaba en toda esta zona de allá de Irlanda, Inglaterra, exactamente. Escocia, quizá, exactamente. Todo eso se practicaba y justamente toda esa cultura celta, todas esas celebraciones es lo que retoma la Wicca, porque la Wicca justamente pues ya es una tradición neopagana que es generada en el 1952 por Gerald Gardner, ¿no? Que él es el que le da el primer nombre como de Wicca. Se dice que Gardner fue iniciado con un grupo de sacerdotisas, de practicantes de la antigua religión, porque se le conoce a Wicca como la antigua religión también. Y él, a través de su iniciación y a través de retomar todo esto, lo toma y le da el nombre de Wicca, ¿no? Entonces por eso mucha gente dice, ¿la Wicca qué? O sea, esa es una cosa como súper nueva y eso es del New Age y tienen bases y cuál es su fundamento y no hay filosofía, pero sí hay, porque finalmente toda esta cultura celta también hablaba acerca de la religión de la druidería, y entonces nosotros como wiccanos en realidad tomamos todo el fundamento filosófico de los antiguos druidas, ¿no? Que finalmente pues uno de los druidas, que no era druida todavía, tenía un grado de bardo, porque van por grados. El último nivel es el druida. Un nivel intermedio es un bardo y es Merlín. Justamente este mago Merlín, ¿no? Que tenemos como la idea del gran mago, pues ni siquiera era un druida. O sea, es decir, imagínense qué poder o qué fuerza, ¿no? Qué sabiduría llegaba a tener un druida cuando Merlín de alguna manera pues estaba en un grado todavía inferior al del druida. Entonces se toma justamente toda la druidería y con toda esa base filosófica, más toda esta celebración pagana, más el witchcraft, que tiene que ver con la brujería como tal inglesa, surge de toda esa fusión la Wicca. Y es lo que hoy se conoce como la brujería moderna, pero en realidad, ojo, no se hacen amarres, no es ve y enchincha al vecino, bueno, congela a la suegra, nada de esas cosas. Lo que pasa es que en ese entonces todo lo que nosotros ahora, o más bien a partir de la religión católica, que estipula muchas restricciones, lo vemos como, la brujería, pero eran pues a lo mejor los médicos, los científicos, los alquimistas de ese momento eran los brujos, ¿no? Así es. Y ellos de alguna manera lo pusieron a ese nivel de desdén, de perseguirlos, de quemarlos, ¿no? Entonces todo eso traemos ahí 1700 años de estar viendo esas cosas impuestas. Entonces yo mencionaba en un principio, es que dijiste algo bien interesante, el portal del 30 de abril y luego dijiste otro portal, y yo mencionaba en un principio que precisamente estas religiones monoteístas lo que hacen es utilizar esa inercia que ya viene de miles de años atrás. O sea, no es de que este día vamos a celebrar a Santa, no, más bien ese día
lo sustituyo por uno de mis santos, porque energéticamente ese día tiene un significado astrológico. Exactamente, energéticamente todos esos días tienen un significado, pero el tema es justamente entender que pues no es nada más el día de Santa Fulanita, ¿no? O sea, claro, sino que ese día específicamente algo se está generando en la Tierra, en el universo, en la energía como tal, en la unión o la fusión también de la energía solar, la energía lunar, la madre tierra, etcétera. Y todo eso, entonces, es lo que se celebra. En Wicca somos una tradición de mucha celebración a la vida, de mucha celebración a la naturaleza, de mucho canto. Pero están loquitos para los católicos. Para los católicos somos brujas y adoramos al demonio, y entonces, ojo, tampoco hay temas de adoración a nada de esas cosas. Es más, para un wicano eso ni existe. Bueno, aparte en esos tiempos, ¿de dónde viene la palabra demonio? ¿No? Que creo que significan espíritus nada más, ¿no? Desde el griego, son demons, espíritus. Significa espíritus, y otra palabra es que utilizan diablo, demonio, y de varias culturas, ¿no? De chile, mole, pozole, pero precisamente es el resultado de miles de años atrás, donde se llega en este concilio a imponer una religión monoteísta, terminando con los antiguos ritos y a quienes los continuaban, porque comentaba que a los que vivían en el bosque les llegó tarde esta información, entonces eran, por decir ahora, provincianos o campesinos, ¿no? Paganos, entonces eran paganos pues que tenían sus varios dioses. No, ahora ya no es así, ahora es un solo dios. Ajá. Pero se termina con mucho de tradición, pero no al 100%. Tan es así que estás hablando de Wicca ahora. Sí, no se termina. Lo que pasa es que recordemos que justamente cuando entra todo este esquema de la conversión, ¿no? A la nueva religión, pues obviamente todas estas prácticas paganas se busca que se acaben, y la mejor manera de acabar con algo pues es a través de la amenaza, a través del desprestigio, a través del miedo, ¿no? O a través del exterminio. Pues justamente viene después la Inquisición, ¿no? Donde muchas de estas personas, que además hay que entender algo, en ese tiempo, bueno, para los celtas la mujer tiene un papel fundamental. Para los celtas siempre la mujer está en igualdad, o sea, ellos no la ven ni como cosa, ni como objeto, ni como tú, no, o sea, no, al contrario, ¿no? Porque ellos honran mucho a la Gran Madre, ¿no? A la energía femenina, ¿no? Entonces por eso hay muchísimas diosas celtas. Y desde esa perspectiva, la propiedad privada era de las mujeres, ¿no? O sea, ahí ningún hombre era dueño de nada. La cofradía. No, solo era, todo es de la mujer, ¿no? Porque justamente los celtas, al ser un pueblo muy invadido, una tribu muy invadida, pues ellos de alguna manera, los hombres iban a la guerra, pero también las mujeres sabían pelear, o sea, desde que eran chiquitas las entrenaban para usar, por ejemplo, el arma de la mujer eran el hacha, ¿no? Entonces, y eran súper guerreras, ¿no? De hecho, hay por ahí unas, se me olvidó, como escritos, textos, de cuando llegan el Imperio Romano a invadirlos, que ellos señalan que las mujeres eran todavía más terribles o sea, que ver pelear a un hombre celta era una cosa así como terrorífica, porque además se maquillaban de azul, salían con el cabello parado y lleno de cal y no sé qué, como monstruotes, pero dicen que ver a una mujer era una cosa que de verdad era de córrele, o sea, era un pavor, ¿no? Por cómo salían estas mujeres así con el grito y ¿no? Y entonces, eso es algo muy bueno. Cuando los hombres de alguna manera empiezan a morir y las mujeres se quedan con todo esto, hay esta postura de la nueva religión de quererse quedar con las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues empiezan a acusar justamente de brujería y de adoradoras de no sé quién, y que si el demonio y no sé qué tanto. Y entonces de esa manera muchas las matan y se quedan con sus propiedades. Pero muchas de ellas se van a los bosques a esconder, se van al bosque a ocultarse. Y de ahí las leyendas de los bosques embrujados, ¿no? Okay. Porque en los bosques estaban viviendo estas mujeres escondiéndose para salvar su vida, y pues empiezan a vivir con lo que tienen. De ahí el tema de su ropa roída, ¿no? Que a veces la bruja también es la imagen de los calcetines así como que de ningún color, ¿no? La falda como que tampoco. Pues claro, o sea, si de pronto tuviste que correr a un bosque y medio armarte ahí una choza y medio armarte un algo para vivir y pues comer de los animales que están ahí,
claro que de alguna manera pues te vuelves pues rara, ¿no? Para la gente, pero no es que fueran... Mucha persecución, mucha injusticia sí, que se cometieron. También comentábamos en un principio que precisamente a los musulmanes también por medio un tiempo los católicos querían terminar con su religión, siendo que adoran al mismo Dios pero con diferente historia, ¿no? Sí, pero que también son monoteístas. En fin, yo de lo que planteaba en un principio, ves que en los pueblitos, cada pueblito tiene su santo patrono, que festejan la fiesta. Ese día se para el pueblo, aunque sea muy pobrecito, ese día se para el pueblo y hay un mayordomo ahorros, ¿no? que tiene que tiene que llevar a cabo esta fiesta, y ese día también la gente toma muchos lo utilizan como un desfogue, se emborrachan y todo esto. Pero fíjate, si no conocen la historia de su santo patrono, no van a saber de la manipulación de la cual han sido objetos durante toda su vida, y que hay mucho atrás que precisamente está hablando de un día que energéticamente representa algo. Es como lo que se habla tanto de la basílica, el Cerro del Tepeyac, que también ya se hacían peregrinaciones miles de años atrás, y entonces ahí se adoraba a Tonantzin. Y ahora bueno, se recicla, se va ajustando a contexto nuevo, exactamente a su dialéctica católica, ¿no? Para que lo adoremos. Pero bueno, entonces el origen de muchas festividades de la religión tienen su origen pagano, pero a mí no me gusta decirle así porque todavía se oye como despectivo fuerte. Pues de hecho el uso era despectivo. Era despectivo. Precisamente. Ajá, sí, ¿no? Como decir los del campo, ¿no? O sea, los esos de sus dioses. Pagano de los que creen en cosas que no son verdaderas, ¿no? Por decirlo así. Son 5 los. Okay. Sí. Que tenemos poco tiempo. Bueno, sí. A ver, Vane, una pregunta. Pero bueno, una pregunta que me gustaría hacer. Bueno, dos. Adelante. Significado de Wicca, y la segunda es aterrizado al contexto actual, todos estos conceptos, preceptos de la Wicca, con todos sus orígenes y todo eso, a una sociedad actual como hoy la vivimos. ¿Qué nos aporta? ¿Cómo nos lo aporta? Ok, súper. Qué bueno que lo preguntas. Mira, Wicca viene de 2 palabras anglosajonas, que es wizard, que significa mago, ¿no? Y también tiene que ver con sabio, y witch, que es bruja. Entonces, de alguna manera de ahí sale esta palabra que sería como la sabiduría de la bruja o la sabiduría del brujo, ¿no? Que ahora, justamente con toda esta situación que empieza este desprestigio de la tradición, pues inmediatamente pensamos bruja a alguien que hace cosas terribles, y entonces no. Pero cuando hablamos desde ese contexto de la magia, de la sabiduría, de la brujería, hablamos de una conexión con los elementos de la naturaleza, de una conexión con los seres de la naturaleza para lograr un objetivo, tener un esquema de autocrecimiento, de autosanación, de contacto, ¿no? Con seres que finalmente pues también se encuentran habitando en este planeta, ¿no? Aunque no estén en esta dimensión como tal. ¿Qué ayuda? Porque Wicca, de alguna manera, yo lo he visto, y para mí, a nivel personal, te puedo decir, yo llevo 11 años en Wicca. Y en 11 años yo he visto justamente el tema de la autosanación, del autoconocimiento, de generar la conciencia, de unirnos con la naturaleza, de respetar los diferentes reinos, de celebrar la tierra que nos da tanto y que nos da pues el alimento continuo, ¿no? Entonces es justamente a través de pues nuestra propia actitud de servicio a la madre tierra, de servicio a pues a todo lo que somos, entendiendo que venimos de un gran espíritu como parte de una gran red. Nosotros como wiccanos buscamos mejorar nuestro entorno, mejorándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces es una especie como de generar también hermandad, unión, respeto, ¿no? Pero en un tema siempre donde prevalece el femenino y el masculino, el dios, la diosa y el poder creador en todas sus formas, ¿no? Okay. O sea, para nosotros no es como uno es más valioso que el otro o alguien es mejor que otro, no. O sea, todos somos importantes porque todos venimos del mismo poder creador.
¿Y se considera una religión? Se considera una religión, sí. Para muchos sí la consideramos religión, partiendo que religión pues viene de religare, ¿no? Que es vincular. Entonces ese vínculo con lo divino finalmente que nos va a dar una conexión con un poder superior. Hay un Dios superior a todos los elementos de la tierra. El Gran Espíritu. Nosotros creemos en el Gran Espíritu, que justamente es la fuente perfecta, chispa divina, el gran misterio, ¿no? De donde todo surge, el todo, el gran arquitecto del universo, el como le quieran llamar, ¿no? Que de ahí todo parte, todo emana. Entonces justamente todo se hace a nombre de ese Gran Espíritu, ¿no? Y existe como la representación del Dios, que es lo masculino, a través del sol, y la representación de la diosa, que es lo femenino, a través de la luna. Entonces, ¿por qué la luna en vez de la Tierra? Porque de alguna manera la luna, las fases de la luna tienen por su poder de magnetismo, al ser el satélite natural de la Tierra, tiene mucho magnetismo sobre la Tierra. Porque finalmente la madre tierra como tal es como decir, nosotros estamos en el vientre de la madre, pero esa energía divina, que es la misma, la representación de la luna y la tierra, la luna al tener diferentes fases nos va hablando de los diferentes aspectos de esa diosa madre. La tierra como tal no tiene esas fases o esos aspectos de la luna, que son como aspectos de la diosa. Son 9 rostros o 9 energías femeninas diferentes, ¿no? Y en ese sentido, la energía del dios, que es el masculino, pues tiene nada más 3, que son como... Les puedo decir que, por ejemplo, el sol equivaldría como a... tiene relación con el cambio de las estaciones. Y la luna tiene relación con el cambio cada tercer día en un mes, que se asocia con el ciclo menstrual. Entonces ahí es donde se hace la conexión de la energía femenina, porque cuando una mujer reconoce en su propio ciclo menstrual todos estos aspectos de la diosa, entonces entra en conexión con su sagrado femenino a partir del propio ciclo, que es el mismo, el de la luna y el del ciclo menstrual, ¿no? Entonces por eso se asocia con la luna. Muy interesante. Estamos ya en pocos minutos de terminar. El tema de hoy fue festividades, del origen pagano de las festividades religiosas. ¿Qué nos podrías decir como en una frase que la gente que nos estuvo acompañando como que se le quede de qué tiene que ver, por qué decimos origen pagano de festividades religiosas? Híjole, en una frase, pues no sé si en una frase, pero lo que yo les puedo... Pues no sé, yo lo que podría decir es que todo tiene un origen, justamente, todo tiene un origen. Y cuando nosotros vamos al origen de las cosas, cuando entendemos la base del por qué hacemos lo que hacemos, entonces le damos un nuevo significado a nuestra vida y a nuestra existencia, ¿no? Pues lo puedo decir así. Amigo. ¿Qué es lo que yo he encontrado? Yo también. Pensé que me iba a salvar. Pues sí, yo creo que al generar conciencia de qué es lo que hacemos, entonces precisamente tú te permites fluir con un nuevo entendimiento, y de ahí surge este renacer, ¿no? Cuando te permites entender, surge un renacer en ti, para darle un significado a tu existencia. Porque, bueno, estamos hablando de que el ser humano lleva miles de años aquí, entonces su pero forma de comunicarse, de expresar, sí. No es que uno hable mal de una religión, como inicia así el programa, no es uno que esté en contra, porque también es algo que marca mucho precisamente esta religión, que estás conmigo o estás en contra, no se trata de eso. Y no creer o no ir con una religión o la forma en la cual llevan su espiritualidad no quiere decir que uno no sea espiritual. Entonces espiritual no se encierra a una sola religión, y en este caso impuesta, ¿no? Estamos viviendo un rezago también los latinoamericanos, de cómo vinieron a traer esta religión. Estamos viviendo un rezago. Nosotros requerimos de verdad investigar, ir más allá que había antes de que viniera esta religión, no solamente aquí donde nacimos, sino en todo el mundo, para que vean que las expresiones de espiritualidad no se basan solamente a una religión.
ustedes muchas gracias. Muchas por gracias, Vane. invitarme. Muchas Muchas gracias. gracias por haber aceptado la invitación. A mí me encanta tenerte aquí. Qué amable, Qué muchas halago. gracias, Odiseo. Y bueno, pues gracias, amigo. Amigo. Nos vemos la Gracias. próxima semana en Ser, Saber y Hacer y le damos la bienvenida al programa que sigue, La Cabina VIP. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Te